Bienvenidos, bienvenidos a todos, bienvenidos. Ya estamos aquí y vamos a continuar con el libro. Estamos viendo el segundo capítulo de Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Estamos en el segundo capítulo y estábamos viendo algunas historias en la última sesión, estábamos viendo algunas historias que nos compartía el autor y nos decía que pues los inventores de aquellos tiempos realmente tuvieron muchos obstáculos para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, ellos pues tuvieron la determinación, tuvieron la perseverancia, tuvieron esa toma de decisión que supieron sostener y a pesar de las burlas que tenían del entorno, a pesar de las dudas de las personas, inclusive, alguno de las historias nos decía que a Marconi, en el caso de Marconi, pues lo habían recluido en una clínica psiquiátrica, porque pues definitivamente en aquellas épocas pensaban pues que sus sueños eran imposibles y ya era demasiado, eran muy rígidos con la forma como ellos procedían con estas personas, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo lo que nos dice el libro y eso nos lo mostraba para nosotros darnos cuenta, pues, de que realmente los obstáculos que se puedan presentar realmente no son tan grandes como los que tenían ellos, ¿no? Vamos a ver, nos dice ahora, ¿cómo hacer que los sueños de forma de lanzamiento? Nos dice el autor, un deseo ardiente de ser y de hacer es el punto ideal, es el punto inicial desde el que el soñador debe lanzarse. Los sueños no nacen de la indiferencia, pereza o falta de ambición. Recuerde que todos los que consiguen triunfar tienen un mal comienzo y pasan por muchas dificultades antes de llegar. Fíjense, esto es bien importante entenderlo porque realmente em, el fracaso que ya hemos visto bueno, estamos viendo aquí que el fracaso es, el autor lo llama como bendiciones disfrazadas y que es parte del camino o parte del proceso para el éxito. Entonces nos dice aquí, todos los que consiguen triunfar, fíjense, todos los que consiguen triunfar tienen un mal comienzo y pasan por muchas dificultades antes de llegar. El cambio en la vida de la gente de éxito suele surgir en el momento de alguna crisis a través de la cual les es presentado su otro yo. Esta parte es bien importante. ¿Por qué? Fíjense, miren lo que dice aquí. El cambio en la vida de la gente de éxito surge en el momento de alguna crisis a través de la cual les es presentado su otro yo. ¿Cuál es el otro yo? Nosotros tenemos una serie de cualidades, tenemos potenciales internos, tenemos recursos internos, nuestro otro yo, nuestra esencia, nuestra inteligencia infinita que está dentro de cada uno de nosotros, pero que está ahí como dormida, está dormida, porque si no tenemos estos desafíos, si no tenemos estos retos, ¿no? Estas circunstancias, estos momentos de crisis, como lo llama el autor, realmente no acudimos nosotros mismos a esos recursos internos. No sacamos esos recursos internos para salir adelante. Entonces, fíjense que acá nos está diciendo, el cambio en la vida de la gente de éxito suele surgir no cuando las cosas se les presentan muy sencillas, muy fáciles, sino en el momento en el que se les presenta alguna crisis, a través de la cual, es decir, cuando se les presenta alguna crisis, les es presentado su otro yo, esa esencia divina que tiene cada persona. ¿Ok? Nos dice, acá nos pone ejemplo. John Bunyan escribió Pilgrim's Progress, que se cuenta entre lo mejor de la literatura inglesa, después de haber estado confinado en prisión y haber sido duramente castigado a causa de sus ideas sobre la religión. Miren los castigos que tenían estas personas. O. Henry descubrió el genio que dormía en su interior después de haber conocido graves infortunios
y estar encarcelado en Columbus, Ohio. Forzado a través de la desgracia a conocer a su otro yo y a usar su imaginación, descubrió que era un gran autor en vez de un miserable criminal y marginado social. Fíjense, Charles Dickens empezó pegando etiquetas en latas de betún. La tragedia de su primer amor penetró las profundidades de su alma para convertirlo en uno de los más grandiosos autores del mundo. Esa tragedia produjo primero David Copperfield y luego una sucesión de obras que hacen un mundo mejor y más rico a todo el que lee sus libros. Helen Keller se quedó sorda, muda y ciega después de nacer. Pese a su terrible desgracia, ha escrito su nombre con letras indelebles en las páginas de la historia de los grandes. Toda su vida ha sido la demostración de que nadie está derrotado mientras no acepte la derrota como una realidad. Fíjense estos ejemplos que nos está poniendo el autor. Seguimos. Robert Burns era un campesino analfabeto, sufrió la maldición de la pobreza y creció para ser un borracho. El mundo fue mejor gracias a su vida porque vistió de prendas hermosas sus pensamientos poéticos y por tanto arrancó un espino para plantar un rosal en su lugar. Beethoven era sordo y Milton ciego, pero sus nombres perdurarán en el tiempo porque soñaron y tradujeron sus sueños en ideas organizadas. Fíjense, todos estos ejemplos, todas estas personas que tenían estas condiciones, definitivamente conocieron a su otro yo. Definitivamente. Este otro yo del que nos está hablando el autor. Y salieron adelante, ¿no? Nos dice aquí, hay una diferencia entre suspirar por algo y hallarse preparado para recibirlo. Y esto es bien, esta frase de acá. Hallarse preparado para recibirlo. Una cosa es desear algo, querer algo, y otra cosa es estar preparado para recibirlo. Porque si no estás preparado para recibirlo, no lo vas a obtener. ¿Ok? Hay que estar preparado para recibirlo. Eso también es parte importante, ¿ah? Cuando una persona está deseando algo, quiere lograr algo, hay que también prepararse para recibir ese algo. ¿Ok? Nadie se encuentra listo para nada hasta que no crea que puede adquirirlo. El estado mental debe ser la convicción y no la mera esperanza o anhelo. La mente abierta es esencial para creer. La mente cerrada no inspira fe, ni coraje, ni convicción. Esto es bien importante. Nadie se encuentra listo para nada hasta que no crea que pueda adquirirlo. Y fíjense que aquí el autor resalta la palabra crea, de creer, ¿no? Porque si no crees que lo vas a recibir, no lo vas a poder recibir. Como nos dice en la línea anterior, si no estás preparado para recibirlo, y estar preparado para recibirlo es creer que lo vas a recibir. Si no estás preparado para recibirlo, si no crees, si no te encuentras listo, no lo vas a recibir. ¿Ok? El estado mental debe ser de convicción. Tienes que estar absolutamente seguro, segura de que lo vas a lograr. No mera esperanza y anhelo. Convicción, certeza, seguridad, creencia. La mente abierta es esencial para creer. La mente cerrada no inspira fe, ni coraje, ni convicción. ¿Ok? Recuerde, nos dice, no se requiere más esfuerzo para apuntar alto en la vida, para reclamar abundancia y prosperidad del que hace falta para aceptar la miseria y la pobreza. Fíjense aquí esta comparación que nos hace, ¿eh? Es lo mismo. No se requiere más esfuerzo para apuntar alto en la vida, para reclamar abundancia y prosperidad del que hace falta para aceptar la miseria y la pobreza. ¿Ok? Un gran poeta ha expresado acertadamente esta verdad universal en unas pocas líneas. Y aquí nos presenta un verso el autor. Hice un pacto con la vida por un penique, y la vida no me dio más. Sin embargo, le imploré a la noche cuando contaba mis escasos bienes.
porque la vida es un empleador justo, te da lo que le pides, pero cuando has fijado el precio, debes aguantar la tarea. Trabajé por un salario insignificante solo para descubrir perplejo que cualquier paga que hubiera pedido a la vida, ésta me la hubiese pagado de buen grado. Poderosísimo. Ahí nos está, con este verso, está cerrando esto que dejé resaltado. No se requiere más esfuerzo para apuntar alto en la vida, para reclamar abundancia y prosperidad del que hace falta para aceptar la miseria y la pobreza. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? A ver, ahí les doy el pase a ustedes a ver si quieren opinar algo. Bienvenidos a todos los que se han conectado. ¿Qué opinan de esto que vamos leyendo? A ver si quieren participar. Adelante, quien quiera abrir su mica. A ver. Si no, continuamos leyendo, ¿ok? Vamos a ver. Marilu, buenas noches. Hola, hola. Compañero, compañera, buenas noches. ¿Cómo estás? Adelante. Como siempre, es una armonía de muchas cualidades, de, muchos, de muchas virtudes que hay que emplear. No solamente una, sino varias, y hay que complementarlas. Pero de manera consciente, como tú siempre lo señalas, muy acertadamente. Gracias, Marilu. Gracias, gracias César, gracias. Definitivamente, definitivamente tiene que haber armonía, pero fíjense cómo es que se tiene que conjugar todas estas cosas. Se tiene que conjugar el deseo ardiente por lo que quieres lograr, se tiene que conjugar el estado mental de creencia de que lo vas a lograr, porque si no crees que lo vas a lograr, pues hagas lo que hagas, simplemente tu mente, si tu mente no cree que lo vas a lograr, tu mente no te va a apoyar a lograrlo, porque es tu mente la que te apoya a lograrlo. No, no eres tú. O sea, tú haces las acciones, pero es tu mente quien te apoya a lograrlo. Por eso es que requieres desarrollar ese estado mental de creencia, pero de certeza de que realmente lo puedes lograr. ¿Ok? Ese es una las primeras partes que tienes que hacer, ¿no? Vamos a ver, vamos a continuar leyendo, ¿ok? Nos dice ahora, el deseo es más listo que la madre naturaleza. Como culminación adecuada de este capítulo, quiero presentar a una de las personas más excepcionales que he conocido. Aquí nos va a hablar de su hijo, el autor. Lo vi por primera vez pocos minutos después de que hubiera nacido. Vino a este mundo sin ningún rastro físico de oído y el médico admitió, cuando le pedí su opinión sobre el caso, que el niño sería sordo y mudo toda la vida. Me opuse a la opinión del médico. Estaba en mi derecho. Yo era el padre del niño. Tomé una decisión y me formé una opinión, pero expresé esa opinión en silencio en el fondo de mi corazón. En mi interior supe que mi hijo oiría y hablaría. ¿Cómo? Estaba seguro de que tenía que haber una manera y sabía que la encontraría. Pensé en las palabras del inmortal Emerson. El curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe. Fíjense, ¿ah? El curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe. Todo aquello en lo que tú creas, las circunstancias se van a dar para confirmarte esa creencia tuya. El curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe. Solo necesitamos estar atentos. Hay indicadores claves para cada uno de nosotros y si escuchamos con humildad, oiremos la palabra justa. La palabra justa, deseo, mucho más que ninguna otra cosa. Yo deseaba que mi hijo no fuera sordomudo. De ese deseo no me alejé jamás ni por un segundo. ¿Qué podía hacer? ¿Encontraría alguna forma de trasplantar a ese niño mi propio deseo ardiente de dar con maneras y medios de hacer llegar el sonido a su cerebro sin la ayuda de los oídos? Esta parte de acá es bien importante. ¿Encontraría la forma de trasplantar a ese niño
su propio ardiente deseo, su propio deseo ardiente. Es decir, el deseo lo tenía el padre, ¿ok? Pero él tenía que trasladarle ese deseo al niño, porque es la misma persona la que, por eso les decía hace un momento, si tú no desarrollas ese estado mental de creencia, tu mente no te va a ayudar a desarrollar lo que tú quieres lograr. Aquí el deseo era del padre y él tenía que trasladarle el deseo al niño para que el niño hiciera posible eso. Él tenía que encontrar alguna forma de trasplantar a ese niño su propio deseo ardiente. ¿Ok? Ahora continuamos. Tan pronto como el niño fuese lo bastante mayor para cooperar, fíjense, el niño tenía que cooperar para lograr eso, porque todo pasa en la mente de la persona. No lo puede, nosotros, una persona no puede hacer algo por otro, tiene que hacerlo la misma persona. Por eso es que tenía que trasplantarle ese deseo de que el niño oyera con normalidad, se lo tenía que trasplantar al niño. ¿Ok? Ahora nos dice, tan pronto como el niño fuese lo bastante mayor para cooperar, le llenaría la cabeza de tal manera de ese deseo ardiente que la naturaleza lo traduciría en realidad con sus propios métodos. O sea, el propio niño haría que eso se hiciera realidad. Todos estos pensamientos pasaron por mi mente, pero no hablé de ello con nadie. Cada día renovaba la promesa que me había hecho a mí mismo de que mi hijo no sería sordomudo. Cuando creció y empezó a percibir las cosas que lo rodeaban, notamos que mostraba débiles indicios de que oía. Cuando alcanzó la edad en que los niños suelen empezar a emitir palabras, no hizo intento alguno de hablar, pero de sus actos podíamos deducir que percibía algunos sonidos. Eso era todo lo que yo quería saber. Estaba convencido de que sí podía oír, aunque fuese débilmente, sería capaz de desarrollar una mayor capacidad auditiva. Entonces sucedió algo que me llenó de esperanza. Surgió de algo totalmente inesperado. Vamos a seguir leyendo porque esta historia de verdad que es bien bonita. Un accidente que transformó una vida. Compramos un fonógrafo, nos dice. Cuando el niño oyó la música por primera vez, entró en éxtasis y muy pronto se apropió del aparato. En una ocasión estuvo poniendo un disco una y otra vez durante casi 2 horas, de pie delante del fonógrafo, mordiendo un borde de la caja. La importancia de esa costumbre que adquirió no se nos hizo patente sino hasta años después, ya que nunca habíamos oído hablar del principio de la conducción ósea del sonido. Fíjense, el principio de la conducción ósea, por eso que el niño mordía el borde de la caja. Poco después de que se apropiase del fonógrafo, descubrí que podía oírme con claridad cuando le hablaba con los labios junto a su hueso mastoideo en la base del cráneo. Una vez hube descubierto que podía oír perfectamente el sonido de mi voz, empecé de inmediato a transferirle mi deseo de que oyese y hablase. Pronto descubrí que el niño disfrutaba cuando yo le contaba cuentos antes de dormirse, de modo que me puse a trabajar para idear historias que estimularan su confianza en sí mismo, su imaginación y un agudo deseo de oír y de ser normal. Fíjense, para esta parte de acá, confianza en sí mismo, imaginación y un agudo deseo de oír y de ser normal. Yo les quiero agregar aquí, para que una persona desarrolle ese estado de creencia del que estamos hablando, porque si no crees realmente que puedes lograr algo, si realmente no lo crees, no lo vas a poder lograr. Para desarrollar este estado de creencia, se requiere desarrollar la confianza en sí mismo. Se requiere desarrollar la imaginación. Y definitivamente tienes que tener ese deseo, por eso nos dice acá un agudo deseo, el deseo de, en este caso, de oír y de ser normal, ¿no? En este caso.
pero hay que desarrollar esa confianza, esa imaginación y el deseo tiene que desarrollarse, tiene que intensificarse. ¿Ok? Así es como se desarrolla ese estado mental de creencia. Ahora nos dice, había un cuento en particular en el que yo hacía hincapié dándole un renovado matiz dramático cada vez que se lo contaba. Lo había inventado para sembrar en su mente la idea de que su dificultad no era una pesada carga, sino una ventaja de gran valor. Fíjate, le contaba historias para que el niño pensara que eso era una ventaja, que su condición era una ventaja. Pese al hecho de que todas las maneras de pensar que yo había examinado indicaban que cualquier adversidad contiene la semilla de una ventaja equivalente, debo confesar que no tenía ni la menor idea de cómo se podía convertir esa dificultad en una ventaja. Esta parte de acá también es sumamente interesante porque todo obstáculo, toda adversidad, como nos dice aquí, siempre tiene la semilla de una ventaja equivalente. ¿Ok? Entonces, cuando se presenta algún obstáculo en el camino, en el proceso que cualquier persona esté realizando, ese obstáculo es una semilla que se va a convertir luego en una ventaja equivalente. ¿Ok? Pero él nos dice aquí el autor, ¿no? Él estaba sembrando esas semillas en su hijo, pero no tenía ni idea de cómo se iba a convertir, nos dice, esa dificultad en una ventaja. Y ahora nos va a contar un poco más. Esta historia de verdad que es bien interesante. Si alguno de ustedes quiere participar, levanta la mano, me avisa para poderles dar el pase, ¿ok? Si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta o algo, me avisa. Voy a seguir leyendo esta historia. Nos dice, ganó un mundo nuevo con 6 centavos. Al analizar la experiencia retrospectivamente, puedo ver que su fe en mí, fíjense, su fe en mí, el niño tenía fe en su padre, ¿no? Y esta fe, acá el autor lo resalta, su fe en mí lo resalta porque esa fe tiene que ver con el estado de creencia. ¿Ok? Recuerden que todo tiene que desarrollarse con un estado de creencia. Su fe en mí tuvo mucho que ver con los sorprendentes resultados. Él no cuestionaba nada que yo le dijera. Le vendí la idea de que tenía una ventaja original sobre su hermano mayor y que esa ventaja se reflejaría de muchas maneras. Por ejemplo, los maestros en la escuela se darían cuenta de que no tenía oído y por ese motivo le dedicarían una atención especial y lo tratarían con una amabilidad y una benevolencia extraordinarias. Siempre lo hicieron. También le vendí la idea de que cuando fuese lo bastante mayor para vender periódicos, su hermano mayor era ya vendedor de periódicos, tendría una gran ventaja sobre su hermano porque la gente le pagaría más por su mercancía debido a que verían que un niño brillante y emprendedor, verían que era un niño brillante y emprendedor pese al hecho de carecer de audición. Cuando tenía unos 7 años, mostró la primera prueba de que nuestro método de apoyo rendía sus frutos. Durante varios meses imploró el privilegio de vender periódicos, pero su madre no le daba el consentimiento. Entonces, se ocupó por su cuenta del asunto. Una tarde en que estaba en casa con los sirvientes, trepó por la ventana de la cocina, se deslizó hacia afuera y se estableció por su cuenta. Le pidió prestados 6 centavos al zapatero del vecindario. Los invirtió en periódicos, los vendió, reinvirtió el capital y repitió la operación hasta el anochecer. Después de hacer el balance de sus negocios y de devolverle a su banquero los 6 centavos que le había prestado, se encontró un beneficio de 42 centavos. Cuando volvimos a casa aquella noche, lo encontramos durmiendo en su cama, apretando el dinero en un puño. Su madre le abrió la mano, cogió las monedas y se puso a llorar. Me sorprendió. Llorar por la primera victoria de su hijo me pareció fuera de lugar. Mi reacción fue inversa. Reí de buena gana,
porque supe que mi empresa de inculcar en la mente de mi hijo una actitud de fe en sí mismo había tenido éxito. Fíjense, todo lo que él había estado trabajando en su hijo, en desarrollarle esa confianza en sí mismo, ¿recuerdan lo que veíamos? La confianza en sí mismo, la imaginación, confianza en sí mismo, imaginación y el agudo deseo de ser normal, ¿no? Él desarrolló esto en su hijo durante un tiempo y ahora el niño había demostrado esa confianza que tenía en sí mismo, porque si no hubiera tenido confianza en sí mismo, no se hubiera escapado de la casa, no hubiera solicitado un préstamo de dinero, no hubiera vendido los periódicos. Él desarrolló esa confianza y desarrolló ese deseo de que, esa creencia de que iba a poder lograrlo por sí solo, sin pedirle permiso a sus padres, por sí solo. ¿Ok? Entonces, aquí está. Nos dice aquí, supe que mi empresa de inculcar en la mente de mi hijo una actitud de fe en sí mismo había tenido éxito. Era un tremendo logro para él. Su madre veía a un niño sordo que en su primera aventura comercial se había escapado a la calle y había arriesgado su vida para ganar dinero. Yo, él, el autor, veía a un hombrecito de negocios valiente, ambicioso y lleno de confianza en sí mismo, cuyo valor intrínseco se había incrementado en un 100% al haber ido a negociar por su cuenta y haber ganado. La transacción me agradó porque había dado pruebas de una riqueza de recursos que lo acompañaría toda su vida. ¿Qué les parece? A ver, aquí les quiero dar paso a ustedes, a ver si quieren opinar algo al respecto. Estamos leyendo la historia del hijo de Napoleón Hill. Realmente es sumamente interesante. Adelante, quien quiera. A ver, adelante. Marilu, Sí, adelante, César, te escuchamos. no hay casualidades, ¿no? Napoleón Hill enseñaba precisamente eso que le enseñó a su hijo. Y la vida, el universo, le dio, le dio una experiencia como para que él aplicara todo lo que enseñaba a otras personas a través de sus libros. Y me parece genial que lo cuente, porque de esa manera nos podemos dar cuenta que en cuanto a una relación de padre e hijo, el padre es importante que sea coherente, porque el niño, estoy seguro que veía el desenvolvimiento de su padre en el trabajo, en el hogar, con su esposa, incluso con el niño mismo, esa consistencia, como tú decías anteriormente, esa mentalidad y ese deseo ardiente que su hijo no sea como generalmente terminan los niños que tienen ese reto, ese desafío. Muchísimas gracias, Marilu. Gracias, gracias César, gracias, definitivamente, ¿no? Imagínense este tremendo desafío que tuvo que afrontar y pues sobre todo, ¿no? Como nos dice, el trasladarle el deseo al niño, ¿no? Y qué maravilla, realmente. Gracias, gracias César. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más que quiera aportar o a ver? Marilu, buenas noches a todos. Hola Jessy, ¿cómo estás? Sí, lo que da aquí el mensaje de Napoleon Hill es como él dice, él ha hecho cosas, es como que tú sembraras una planta para que tenga un resultado de lo que él hacía con todo lo que él inculcaba. Él lo maneja como una empresa, ¿no? Este es el resultado de una empresa, lo que yo he hecho y este es el logro, ¿no? Del chico es el logro, lo que a él se escapó para hacer las cosas, ¿no? Es porque, pero es por lo que él veía, lo que hacía el papá, su familia, y entonces él dio esa certeza de él, se escapó, pues, ¿no? Accionó, tuvo la actitud de hacerlo, que eso es maravilloso. Él dice, este es mi resultado como empresa, así lo interpreto yo, ¿no? En este caso, ¿no? El resultado de su hijo, lo que es por eso dice.
dicen, mucho dice, los hijos son los frutos de nosotros, el que viene a ser un propósito de bien en este mundo es el resultado de los papás, de las mamás en casa, o todos que tenemos tiempo, todos los que tenemos hijos, es un camino para darles a ellos, ¿no? Es el fruto de lo que nosotros hacemos las acciones para que ellos logren también los objetivos, porque nosotros tenemos un tiempo de vida aquí y lo que se van a quedar más adelante son ellos, o inversa, ¿no? Es así. Eso es lo que me dio a interpretar. Fue maravilloso, Marilu. Gracias. Gracias, gracias Jessy, gracias. Sí, definitivamente, definitivamente esta historia que nos cuenta el autor, definitivamente muy importante, porque ya no solo nos está contando las historias de éxito de los inventores, de los hombres de éxito que él estudió, que él fue entrevistando, sino que ya nos cuenta la propia historia de su hijo, ¿no? Ya de su propia familia, ¿no? Grandioso. Gracias, gracias por tu participación también, Jessy. No sé si alguien más quiera participar. Vamos a continuar entonces. Aquí nos cuenta un poco más sobre la historia de su hijo. Nos dice ahora, el pequeño niño sordo que oyó. El pequeño sordo asistió a la escuela, al instituto y a la universidad sin que fuese capaz de oír a sus maestros, excepto cuando le gritaban fuerte a corta distancia. No asistió a una escuela para sordos. No le permitimos que aprendiese el lenguaje de los sordomudos. Habíamos decidido que viviese una vida normal y mantuvimos esa decisión aunque nos costó muchas discusiones acaloradas con funcionarios escolares. Cuando estaba en el bachillerato, probó un aparato eléctrico para mejorar la audición, pero no le dio resultado. Durante su última semana en la universidad, sucedió algo que marcó el hito más importante de su vida, en lo que pareció una mera casualidad. Entró en posesión de un aparato eléctrico para oír mejor que le enviaron para probar. Estuvo indeciso en probar el aparato, debido a su desilusión con otro similar. Finalmente lo cogió, se lo puso en la cabeza, le conectó las baterías y, sorpresa, como por arte de magia, su deseo de toda la vida de oír normalmente se convirtió en realidad. Por primera vez oía tan bien como cualquier persona con audición normal. Rebosante de alegría con el mundo diferente que acababa de percibir a través de ese aparato auditivo, se precipitó al teléfono, llamó a su madre y oyó su voz a la perfección. Al día siguiente oía con claridad las voces de sus profesores en clase, por primera vez en su vida. Por primera vez en su vida también, mi hijo podía conversar con la gente, sin necesidad de que le hablaran con voz de trueno. Realmente había entrado en posesión de un mundo distinto. El deseo había comenzado a pagar dividendos, pero la victoria todavía no estaba completa. El muchacho tenía que encontrar todavía una manera definida y práctica de convertir su desventaja en una ventaja equivalente. ¡Wow! ¿No? Ya el niño ya escuchaba, ¿no? Que ya se había hecho joven incluso, habían pasado varios años, fíjense. Logró escuchar. Sin embargo, el autor nos dice, todavía le faltaba encontrar cómo iba a ser esa desventaja, cómo se iba a traducir en una ventaja equivalente. Y aquí nos cuenta la historia. Ideas que obran milagros, nos dice. Sin apenas darse cuenta de la importancia de lo que acababa de obtener, pero embriagado con la alegría del descubrimiento de ese mundo de sonidos, escribió una entusiasta carta al fabricante del audífono relatándole su experiencia. Algo en ella hizo que la compañía lo invitase a Nueva York. Cuando llegó, lo llevaron a visitar la fábrica y mientras hablaba con el ingeniero jefe contándole de su mundo recién descubierto, una corazonada, una idea o una inspiración, llámesela como se quiera, destelló en su cerebro. Era ese impulso de pensamiento que convertía su dificultad en una ventaja.
destinada a pagar dividendos en dinero y felicidad por millares durante todo el tiempo venidero. En resumen, y el núcleo de ese impulso de pensamiento era así. Se le ocurrió que él podría ser de gran ayuda para los millones de sordos que viven sin el beneficio de audífonos si pudiera encontrar una manera de relatarles la historia de su transformado mundo. Durante un mes entero llevó a cabo una intensa investigación, durante la cual analizó todo el sistema de ventas del fabricante de audífonos e ideó formas y medios de comunicarse con aquellos con dificultades para la audición en todo el mundo, decidido a compartir con ellos su nuevo mundo recién descubierto. Una vez lo tuvo hecho, puso por escrito un plan bienal basado en sus investigaciones. Cuando lo presentó a la compañía, al momento le dieron un puesto de trabajo para que llevara a cabo su ambición. Pero poco había soñado cuando empezó a trabajar, que estaba destinado a llevar esperanza y alivio a millares de sordos que sin su ayuda se hubieran visto condenados para siempre a la sordera. Fíjese, ya encontró un motivo incluso para inspirar y apoyar a otras personas, ¿no? No me cabe duda de que Blair hubiera sido sordomudo toda su vida si su madre y yo no nos las hubiésemos ingeniado para formar su mente como lo hicimos. Cuando sembré en su interior el deseo de oír y de hablar y de vivir como una persona normal, alguna extraña influencia hubo en ese impulso que hizo que la naturaleza tendiese una especie de puente para salvar el golfo del silencio que separaba su cerebro del mundo exterior. En verdad, el deseo ardiente tiene maneras tortuosas de transformarse en su equivalente físico. Blair deseaba una audición normal. Ahora la tiene. Nació con una minusvalía que fácilmente hubiera desviado a alguien con un deseo menos definido a la calle, con un puñado de lápices en una mano y una lata vacía en la otra. La pequeña, entre comillas, mentira piadosa que sembré en su mente cuando él era un niño, llevándolo a creer que su defecto se convertiría en una gran ventaja que podría capitalizar, se justificó sola. Ciertamente, no hay nada correcto o equivocado que la confianza sumada a un deseo ardiente no pueda ser real. Fíjense, esto es clave. Confianza y deseo ardiente. Clave. Estas cualidades están al alcance de todos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Aquí les doy el pase. Fíjense, ya aquí se mostró cómo es que esta desventaja se convirtió en una ventaja equivalente. Fíjense, ya él encontró incluso la forma de cómo sostenerse solo e inspirar a otras personas mediante su propia historia. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? A ver si quieren compartir. A ver, los que no pueden abrir su micro pueden compartir en el chat también. A ver qué les está pareciendo esta historia. Realmente una historia muy, muy emocionante, muy, muy bonita. La historia del propio autor, ¿no? Marilu, Sí, sí, te escuchamos. Adelante, César, te escuchamos. Creo que no nos escucha. A ver, Marilu, sí, te escuchamos. hoy día me compartieron algo muy bonito y como tú dices, hay sincronicidad, no hay casualidades. Precisamente algo relativo a lo que has compartido hoy, de manera brillante como siempre. Dice, solo te mando a que te esfuerces, solo te mando a que te esfuerces y sé valiente, y yo estaré contigo donde quiera que tú vayas.
Solo te mando, o sea, te mando, tienes que hacerlo, no tienes opción. Y le dice eso, me explicaron después que dice eso, porque generalmente vamos de repente a lo nuevo, a lo desconocido, vamos a flaquear, vamos a dudar. Pero si tenemos, como dice el autor de la obra que estamos leyendo, si tenemos ese deseo ardiente y tenemos esa mentalidad, que no se basa en sentimientos, no se basa en emociones, se basa en principios de fe, convicción, creencia, etcétera, el resultado sí o sí se va a dar. Gracias, Manuel. Gracias, gracias César, gracias, definitivamente, definitivamente. Qué importante, ¿no? Qué importante. Y acá el autor en toda esta historia nos ha demostrado cómo es que se ha dado todo el proceso que él nos enseña, ¿no? En esta historia, él nos ha demostrado cómo funciona todo el proceso que nos enseña. Em, Sembrar las semillas en la mente de su hijo para que él mismo desarrolle ese estado de creencia, ayudándole a desarrollar su autoconfianza, ayudándole a expandir su imaginación, ¿no? Ayudándole a que él fortalezca su deseo de escuchar y de desarrollarse normalmente, porque incluso nos cuenta que iba a colegios, los colegios a los que asistía no eran para personas en las condiciones que él tenía, sino que era un colegio regular, ¿no? Entonces, fíjense cómo él hizo todo este proceso para desarrollar ese estado mental en el niño, ¿no? Que tomó varios años y ahí también bien importante darnos cuenta que no fue de un día para el otro, no fue de un año al otro, tomó bastante tiempo para que el niño desarrollara ese estado mental y para que pueda encontrar la forma y para que se dieran las circunstancias, porque fíjense cómo cuando se llega a tener ese deseo ardiente, se dan las circunstancias y él finalmente pues llega a conocer o llega a él este artefacto eléctrico que le permite finalmente escuchar, ¿no? Y además, no solo le permite escuchar, sino que además también se le presenta la oportunidad de él empezar a distribuir y surge de él, de su propia imaginación, ¿no? Distribuir este aparato e inspirar a otras personas y apoyar a otras personas que tenían la misma condición que él para poder también beneficiarse con el uso de ese aparato, ¿no? Entonces, imagínense ahí cómo se ha dado todo este proceso que nos enseña el autor, ¿no? Una desventaja desde el diagnóstico. Él no aceptó el diagnóstico, él no lo aceptó, ¿no? Desde el diagnóstico que le dieron apenas nació el niño, ¿no? Él no lo aceptó. Como les digo, la mente tiene la capacidad de aceptar o rechazar las ideas, los pensamientos. Él no quiso aceptarlo. Él dijo, mi hijo va a escuchar normalmente, ¿no? Y después se hizo cargo de influir en el niño para que él desarrollara también ese deseo. Y fue todo el proceso que hemos leído en esta historia. ¿Ok? Vamos a continuar leyendo, si no hay participaciones, vamos a continuar entonces. Ahora nos dice, la química mental hace magia. Un breve párrafo en un despacho de noticias en relación con Madame Schumann-Heink da la clave del estupendo éxito de esta mujer como cantante. Cito el párrafo porque la clave que contiene no es otra que el deseo. Al comienzo de su carrera, Madame Schumann-Heink visitó al director de la Ópera de Viena para que le hiciera una prueba de voz, pero él no la aprobó. Después de echar un vistazo a la desgarbada y pobremente vestida muchacha, exclamó nada cordial. Con esa cara y sin ninguna personalidad, ¿cómo espera tener éxito en la ópera? Señorita, olvide esa idea. Cómprese una máquina de coser y póngase a trabajar. Usted nunca podrá ser cantante.
Nunca es demasiado tiempo, nos dice el autor. El director de la Ópera de Viena sabía mucho sobre la técnica de canto. Sabía muy poco del poder del deseo, cuando éste asume las proporciones de una obsesión. Si hubiera conocido mejor ese poder, no hubiese cometido el error de condenar el genio sin darle una oportunidad. Hace varios años, uno de mis socios se enfermó. Se puso cada vez peor a medida que el tiempo transcurría y finalmente lo llevaron al hospital para operarlo. El médico me advirtió que había muy pocas posibilidades de que yo volviera a verlo con vida, pero esa era la opinión del médico y no la del paciente. Miren, ¿ah? Era la opinión del médico y no la del paciente. Poco antes de que se lo llevaran al quirófano, me susurró con voz débil: no se preocupe, jefe, en pocos días habré salido de aquí. Una enfermera me miró apenada, pero el paciente se recuperó satisfactoriamente. Cuando todo hubo terminado, su médico me dijo: no lo salvó otra cosa que su deseo de vivir. Nunca hubiera salido de este trance si no se hubiese negado a aceptar la posibilidad de la muerte. El paciente rechazó la idea, rechazó la opinión del médico, el paciente. ¿Ok? Ahora nos dice: creo creo en el poder del deseo respaldado por la fe, porque he visto cómo ese poder elevaba a hombres desde comienzos humildes a posiciones de poder y riqueza. Lo he visto cómo saqueaba la tumba de sus víctimas, cómo servía de medio para que los hombres llevaran a cabo su rehabilitación después de haber fracasado en un centenar de formas distintas. Lo he visto darle a mi propio hijo una vida normal, feliz y llena de éxito, a pesar de que la naturaleza lo enviase a este mundo sin oído. ¿Cómo se puede dominar y usar el poder del deseo? Eso queda explicado en este capítulo y los subsiguientes de este libro. Mediante algún extraño y poderoso principio de química mental, entre comillas, química mental, que nunca ha divulgado, la naturaleza envuelve en el impulso del deseo ardiente ese algo que no reconoce la palabra imposible ni acepta el fracaso como realidad. Poderosísimo, poderosísimo. Y aquí terminamos este capítulo 2 que nos muestra, este capítulo 2 que titula precisamente el deseo y nos muestra esta fuerza que tiene el deseo para poder lograr los objetivos, ¿no? Termina con esta frase: el impulso del deseo ardiente, ese algo nos dice, que no reconoce la palabra imposible ni acepta el fracaso como realidad. El deseo lo hace todo, pero ese deseo ardiente. ¿Ok? ¿Qué les pareció este capítulo? A ver si quieren compartir. ¿Qué les pareció este capítulo? Adelante quien quiera abrir su micro. También en el chat quiero leerlos, ¿ah? A ver, vamos a ver qué quieren compartir. Emi nos dice: muy interesante, gracias, gracias Emi, gracias. Silvia nos dice: muy motivador, poderoso, gracias. ¿Alguien que quiera abrir su micro? A ver. Muy importante este capítulo. El deseo es el primer paso. ¿Vale? ¿Ok? Sí, adelante. El deseo ardiente es poderoso. Los ejemplos que da el autor son de la época, pero se me viene y de repente a todos los compañeros se le vienen muchos ejemplos familiares, personales y también paradigmáticos, ¿no? Que vemos en las redes. Y bueno, hay que reflexionar sobre este concepto para aplicarlo de manera intencional y deliberada, ¿no? Para la consecución de nuestros objetivos. Gracias, Manuel. Gracias, gracias, gracias. Sí, definitivamente, definitivamente. Y fíjense que el deseo es el primer paso que nos da el autor. El primer paso es a la riqueza. O sea, el primer paso para cualquier logro es el deseo. El primer paso.
¿ok? Y eso es lo que nos ha mostrado en este capítulo, ¿no? Y luego ya el siguiente capítulo ya vamos a ver ya em, con mayor claridad cómo se desarrolla este estado de creencia del que nos menciona, ¿no? Porque una vez que tienes el deseo, que ya tienes definido el deseo, qué cosa es lo que quieres, cuando ya está definido, entonces ya como les decía, se tiene que desarrollar este estado de creencia, ¿no? Y para ese estado de creencia, pues viene el capítulo de la fe, que es el siguiente capítulo, ¿no? Aquí les voy a poner para que lo vean. El siguiente capítulo es el capítulo de la fe, pero antes nos da este mensaje, el autor nos dice, no hay limitaciones para la mente excepto las que aceptamos. Tanto la pobreza y la riqueza son vástagos del pensamiento. ¿Ok? Y viene, como les digo, el capítulo de la fe, el tercer capítulo, y que es el segundo paso hacia la riqueza. ¿Ok? Así que ya eso lo vamos a ver, ya lo vamos desarrollando mañana. ¿Ok? Nos vamos a quedar aquí. No sé si alguien quiere compartir algo. Nos dice Emi, deseo ferviente. Excelente, excelente. Ok. ¿Qué les parece cómo vamos con la lectura? ¿Cómo se están sintiendo con la lectura? ¿Cuántos de ustedes ya habían leído el libro? A ver si quieren compartir en el chat. ¿Cuántos ya habían leído el libro? Si lo estás viendo por primera vez, ahí ponme en el chat, a ver, para saber más o menos cuántas personas ya conocen este libro y cuántas no. A ver si me quieres compartir. Primera vez nos dice Silvia, excelente, excelente Silvia, gracias, gracias. Ujú, ok. Y como ves, este libro tiene mucha información muy buena y las historias que nos comparte el autor pues nos revelan realmente cómo es que funcionan todas estos pasos que él nos da, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos a quedarnos aquí entonces. Ya mañana continuamos, mañana a la misma hora, sí, mañana seguimos en este mismo horario, mañana es viernes, seguimos en este mismo horario, vamos a empezar con el capítulo 3, ¿ok? El capítulo 3 que nos habla de la fe. Ya hemos visto el deseo, que es el primer paso hacia la riqueza, ahora vamos a ver cómo mediante la fe podemos seguir avanzando en cada uno de nuestros proyectos, ¿ok? Gracias, gracias. Gracias para todos. Ya nos estamos viendo mañana entonces en este mismo Gracias, espacio. Gracias, Marilu. Marilu. Buenas noches, compañeros. Hasta mañana. Y muy buenas ventas. Gracias. Ujú.